Ok. Buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Buenas Buenas noches, noches, buenas Lina, ¿cómo estás? noches. Bien, gracias. Buenas Bien. noches, Aida. Hola, Buenas noches, señora Ana. Buenas noches, Lina. Gusto en hola, hola. conocerla y vernos aquí en Sí, ya era pantalla. hora. Ya Todo sé, por foro no se podía. sí, así es. Conocernos las caras. Ujú. Bueno, Bien, compañeras, la idea de esta reunión ya saben que es para tomar decisiones sobre cuál problemática de las tres que hemos planteado vamos a escoger para la clase de mediaciones. ¿Listo? Entonces, no sé quién quiere iniciar, si inicio yo, para que nos cuenten un poco sobre esa problemática y poder tomar esa decisión. bien. Con respecto al trabajo realizado en cuanto a la problemática, siempre ha sido mi preocupación y sé que esto de pronto no es de acabar. Aún así, nosotros implementemos las estrategias, pero siempre va a ser, o sea, el papel de nosotros siempre va a ser primordial para acabar de pronto o para motivar a los muchachos y que muestren más interés día a día en las labores académicas. He notado que últimamente, luego del encerramiento que estuvimos en confinamiento, perdón, el confinamiento en el que estuvimos, los muchachos han mostrado como un cambio o de actitud frente al aprendizaje hoy día. Es como si ya estuviesen cansados, como si ya tuvieran flojera, como si ya no quisieran estar en clase, están pendientes a la hora de salida, etcétera. O no sé si ya les quedó como costumbre esos 2 años que estuvieron confinados. Ya, entonces, de hecho, es una tarea que parece que nos toca como maestros volver nuevamente a habituar a esos muchachos que, eh, que aunque usted no lo parezca, esos 2 años, para aquellos que estuvieron tal vez en primerito, en segundito, tercero, perdieron ese hábito de estudio, ¿ya? Y que perdieron esa continuidad que teníamos nosotros con ellos en el aula de clase. Entonces, por lo tanto, yo elegí ese problema, debido a eso que yo estoy mirando. O sea, no es algo que me estoy ideando, que es una hipótesis, no, es algo que yo misma estoy experimentando. Trabajo en Cristo Rey y ustedes saben que la población estudiantil en Cristo Rey es fuerte. La mayoría de los muchachos, sus padres trabajan y mantienen solo. El mayorcito es el que cuida al menorcito y no tiene ni siquiera alguien que con que les diga qué hacer en la casa para el cumplimiento de sus deberes. Usted sabe que son niños pequeños y todavía necesitan una orientación y para que ellos puedan cumplir sus responsabilidades. Llevan su trabajo y se devuelven con las mismas. Ningún aprendizaje, solo el que obtienen dentro del aula de clase. Usted sabe que también hay aprendizaje fuera, el extracurricular. Se necesita fortalecer un refuerzo, ¿ya? Y eso muchas veces los padres son los que se deben encargar de eso. Y para nosotros, o sea, como maestros, es algo, una tarea para nosotros más, todavía con una carga más grande. Claro está que no estoy diciendo acá que de pronto no quiera hacerla, pero uno como maestro, uno se somete y es un reto para nosotros que esos muchachos hoy día puedan tener ese mismo hábito de estudio que tenían anteriormente. Esa es la propuesta mía, con que busquemos como esa medida, esa solución o ese alivio para que nuestros muchachos nuevamente retornen a sus hábitos de estudio, a la motivación, al interés y fortalecer. Ok, gracias, Aida. ¿Quiere continuar, Ana, o lo hago yo? Yo, bueno, la temática que escogí yo, eh, bueno, también está un poquito relacionada con el tema de la profe Zaida, aunque no es lo mismo, es sobre la deserción escolar. Una problemática que ha existido por mucho tiempo, pero que el COVID también afectó esa situación, porque cada día las brechas sociales, la desigualdad, las faltas de oportunidades llevan a los adolescentes y jóvenes a dejar sus estudios a un lado y dedicarse a otras labores que les generen ingresos económicos para el sustento de ellos, para el sustento de sus familias.
y muchos de ellos se ven que afectados por los delincuentes que se aprovechan de ellos para ponerlos a hacer cosas que no deben, y sabemos que eso no es una mentira, eso es una realidad palpable dentro de las comunidades en las cuales nosotros laboramos. Entonces, por eso me gustó ese tema, por eso trabajé dentro de esa temática. Yo trabajo en la comunidad del barrio La Paz, muy cerquita ahí a la profe Zaida. Ok, compañera, bueno. Les cuento que yo trabajo en el INEN Simón Bolívar, estoy un poquito retirada de ustedes. ¿Cuál fue la problemática que yo encontré también después del COVID-19? Resulta que los estudiantes empezaron a actuar de manera agresiva, lo normalizaron. Entonces esa parte social, esa parte de interactuar entre ellos, cambió totalmente. El ambiente del aula de clase se volvió muy pesado. Y empecé a notar que mis compañeros y yo, o sea, tomábamos mucho tiempo para realizar una mediación, ¿sí? Para solucionar estos problemas, porque constante eran estos problemas que ellos tenían todo el tiempo. Bueno, entonces empezó agresión física, maltrato verbal, exclusión. Entonces noté dos cosas. Nosotros solamente contamos con una psicoorientadora como para que nos apoye en el tema. Y nosotros como docentes no estamos preparados para realizar una buena mediación de conflictos en este caso. Total. Sí, no, me siento perdida a veces. Entonces la mayoría de mis compañeros lo que hacen es yo no sé del tema, los mando a coordinación y allá es donde van a solucionar el inconveniente. O se llama al padre de familia y se les pide, por favor, que solucionen ellos el problema, pero no lo estamos haciendo nosotros. No estamos haciendo esa parte donde los estudiantes tienen que aprender a solucionar sus propios problemas, donde ellos tienen que afrontarlo, donde tienen que entrar a una mediación, donde tienen que entrar a, 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 a lograr esa buena comunicación que tiene que haber en el aula, ¿sí? Entonces ese fue como el inconveniente que nosotros encontramos, que no tenemos una buena resolución de conflictos, no conocemos esas estrategias que nos pueden llevar a tener un mejor ambiente, una mejor convivencia, una sana convivencia que nos puede llevar a tener un mejor desarrollo cognitivo y emocional al tiempo. Sí, Ok. así es. Mira, en cuanto a lo que estaba mencionando ahorita la señora Ana, cuando yo leí su problemática, yo la relacioné mucho con lo que yo planteé, porque esa es una de ellas, una de las partes. La desmotivación que hace o el desinterés que tenga él, abandonarlo, o me paso Total. para la noche, o me pongo a trabajar, sí, porque eso fue lo que nos sucedió, sí, es lo que ha sucedido Sí, prácticamente en la institución, ha sucedido, hay mucha deserción también. Y como ellos se pusieron grandecitos, sí, los que quedan, entonces no, de pronto no continuaron durante, virtualmente, ustedes saben, ya ustedes saben cómo son las situaciones de los niños, no tenían un equipo, ujú, no tenían acceso a la conectividad, entonces muchos de ellos abandonaron esos estudios durante 2 años. Se sí. pusieron grandecitos y prefirieron mejor abandonar el estudio o pasarse para la noche. Entonces, esa es una de las cosas por la cual yo relacionaba mi tema también con la de la señora, que me pareció también muy interesante Ujú. que ella hubiese tratado eso, porque no era solamente yo la que tenía esa visión con respecto a lo que nos estaba sucediendo. Y donde me doy cuenta, el ser humano es de costumbre. Sí, Si claro. perdemos esa costumbre, entonces todo se nos desorganiza. Entonces hay que volver nuevamente a ese hábito. Bueno, lo que ustedes dicen es real, o sea, Ujú, la deserción existió, la desmotivación al entrar después de casi 2 años de estar ujú, en confinamiento, de estar trabajando de manera virtual, que no todo lo lograron, que nos tocaba ir a trabajar con guía, ¿cierto? Hasta ahí. ujú, Pero, ujú. ¿qué pasa con lo siguiente? La desmotivación también fue porque, por ejemplo, en el año 2020, ¿cuántos estudiantes perdieron el año? O sea, tenemos que mirar eso. Ninguno. 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 Solamente perdió el año los El que estudiantes no, que no aparecieron, que el sí, papá ni sí, Enten- sí. siquiera se acercó a preguntar, a buscar un número, a buscar sí. una guía, Nada, ¿sí? nada. Bueno, Creo que so- yo puse esa parte donde decía que entendieron mal la flexibilidad. exacto. Y en el Es, 2021, ustedes saben que en Santa Marta también casi todo el 2021 trabajamos de modo virtual, ya finalizando el año algunas instituciones, por ejemplo, el INEN entró en noviembre ya
para entrar a la alternancia, unos grupos iban, otros no. Entonces, ¿qué pasó allí? También empezamos a trabajar, seguimos con las guías, estábamos en clase, pero ya explicábamos las guías, pero los estudiantes vieron que el año se regalaba, porque fue así, el año se regalaba. Exacto. Entonces ellos al volver ya a la presencialidad, desmotivación total, a mí me regalan el año. A Es que mí me aquí el regalan. profesor no mira, no revisa, él no, Ujú, o sea, ujú, pues se van a reunir después y ellos toman esa decisión. Entonces ahí ujú. está también el trabajo que nos toca a nosotros, los docentes, hacerles cambiar Exacto. ese chip que no, que lo vivimos, que Ujú, nos tocó de esa manera porque nadie estaba esperando que nos pasara algo así, que pasáramos por una ujú, pandemia, pero ahora hay que enseñar al estudiante es que las cosas se ganan. Usted viene al aula ujú. a aprender, ¿cierto? Así es. A desarrollar competencias comunicativas, sociales, Ujú. varias. Y lo Entonces, importante que es para todo ser humano construirse de esa forma, porque como lo estábamos haciendo en confinamiento no es lo adecuado, porque uno como persona es algo social, para sí, poder aprender también de la sociedad, porque uno aprende, aquí nosotras estamos aprendiendo una de la otra. Lo mismo sí. sucede con el niño en el aula. Ellos Ujú. aprenden uno del otro. Claro, sí, pero pues Aida, tampoco nos podemos Ujú, negar que ahorita la globalización está tendiendo a esto, a que no, o sea, ese contacto se está perdiendo, ¿sabes? Como que ese contacto con el otro, todo va a ser a través de una pantalla. Mira, nosotras estamos haciendo una especialización de aprendizaje ujú. autónomo y estamos aprendiendo eso. Y yo les soy sincera. Esto de la educación virtual a mí no me parece. Es una Es, herramienta, sí, es sí una es una herramienta. herramienta, sí que puede facilitar, pero no hay Listo, compañera. bien. Bueno, entonces en cuanto a lo virtual, considero que es solo una herramienta más eh, para nosotros como maestros. Sí, motiva a los muchachos, pero ellos no han tenido esa educación para el manejo, o no la educación, sino que no han tenido realmente la orientación para el manejo de esas herramientas tecnológicas, porque noto que sucedió durante la pandemia. Los muchachos lo que hicieron fue tomar tuvieron la facilidad de tener la herramienta, pero solo para jugar, solo para bucear, andar en el Facebook, etcétera, todo, pero menos para hacer las actividades que debían Cosas productivas. Ajá, exacto. Sí, Entonces, para mí ha sido como un retroceso. No estoy diciendo yo Y lo claro más está, que triste la que tecnología no no todos sea útil. tenían, y lo más triste que no todos tenían acceso a ingresar a un computador, a tener internet, eran poquitos, o sea, de una población de 30 estudiantes, uno tenía virtualidad con 12 con 15 y estoy hablando de muchos, claro, Sí. en mi sí, caso, sí, Y en mi algunos caso, ¿no? hicieron el esfuerzo de obtenerlo, pero no vieron el fruto real, No, porque no. los muchachos, sí, los muchachos, muchos de ellos no aprovecharon esa oportunidad de aprender, de utilizar una nueva herramienta como parte de su aprendizaje. ¿Ya? Ujú, Sí, a mí me parece muy fenomenal que uno tenga toda esa conectividad y que tú aprendas de todo el contenido que hay en las plataformas, etcétera, en lo que prácticamente es una biblioteca en donde uno puede ujú, buscar todo, ¿ya? Pero los muchachos no ven eso, ya los muchachos no ven esa parte, solo ven otras cosas, ujú. lo que a ellos les agrade, les motive menos leer. Ya ellos no van a ir a leer algo científico, sino buscar lo que a ellos les llame la atención. Sí, Eso sería también, esa es una parte que uno toma, porque lo que mm, le llama la atención se lo ponemos en lectura, sí, ¿ya? claro. Porque yo hago de esa forma. Entonces, eso es algo motivante para ellos. Pero bueno, de todos modos, seguimos trabajando en eso, seguimos como lo planteado Ujú. y estoy en ello, a ver si retomamos nuevamente y atraemos a nuestros muchachos a que tengan esa motivación hacia el aprendizaje, que es Ujú. parte de... No, y algo muy importante que mencionabas ahora, el papel de la familia. O sea, Ujú, porque ellos son parte fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, ahora retomando el tema de lo que pasó durante la pandemia, que ellos de pronto tenían la herramienta en casa, pero los papás tampoco nos apoyaban ahí. Porque ellos ujú, decían, es que mi rol no es de ser docente, pero es que ahí nosotros necesitamos al padre de familia que estuviera pendiente, que el hijo sí estuviera enfrente del computador, que el hijo sí realizara las actividades.
Muchos papás también fueron condescendientes y dijeron, bueno, mi hijo así no aprende, y el colegio le va a regalar, entonces que le regale. Entonces ahí Y el trabajo yo creo que de acuerdo a la motivación no es solamente hacia los estudiantes, nosotras tendríamos que buscar alguna estrategia también para vincular a los padres de exacto. familia, porque es que ellos tienen un gran papel en parte de la educación de los chicos, no solo somos nosotros en el aula, ellos también. De hecho, ellos pedían auxilio Ah, aún. sí, no, y ellos Sí, querían que abriéramos las aulas exacto. Pedían auxilio porque... y ahí es donde nos damos cuenta realmente nuestro papel, ¿ya? Eso, Ujú. o sea, nuestro O sea, el papel rol como del docente en maestra, la el rol del sociedad docente, exacto, es una súper, sí, formación de una sociedad. sí, claro. Y Es que en la educación el contacto persona a persona es fundamental. es básico y lo estamos viviendo nosotros en medio de esta Ujú. especialización. Exacto, las Sí, tres ya concordamos en eso, o sea, ya lo vivimos, lo Sí. estamos viviendo ahora y decimos no. y Y algo venimos, que le quiero agregar, mm, estamos haciendo una especialización en aprendizaje autónomo, ¿verdad? sí, Entonces yo me miro, yo soy autónoma, porque desde que yo estudio, yo ujú, soy indígena, de sí, padres indígenas, que no saben leer, no saben escribir y entienden otro lenguaje. Y yo sola. ¿Quién me enseñaba a mí? Yo sola. claro. Yo leía los libros porque los libros son los que nos guían, ¿ya? Los textos son los que nos guían. Entonces yo leía y a través de esas guías y la de mi maestro era que yo aprendí. Entonces yo me pongo como ejemplo de un aprendizaje autónomo. Y yo por eso a Ujú, los muchachos les digo, usted tiene que ser autodidacta. ¿Sí? ujú, ¿Por qué? Porque por experiencia yo lo soy. Yo soy autodidacta. A mí me enseñaban algo, me orientaban en el salón de clase y yo, de lo que yo sacaba, yo, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Cómo quiero presentarlo? ¿Qué es lo que yo quiero de pronto impactar a mis compañeros o llevarle a mis compañeros, enseñarle a mis compañeros, mostrar a mis compañeros? Porque eso es lo que hace uno dentro, como el rol del estudiante, es compartir nuestro aprendizaje con los demás. sí, ¿Ya? Y de ahí tenemos un maestro que es el que nos orienta y que se evalúa porque es necesario decirte en qué vas bien, qué vas mal, ¿sí? Para ujú, poder no cometer esos errores y poder nosotros formarnos en el camino, pues, como seres humanos, ¿ya? Y yo ahora me miro aprendizaje autónomo. Estamos viéndonos a través de la virtualidad y yo me pongo a pensar, aprendizaje autónomo, sí será autónomo, pero nos siguen evaluando del otro lado y también nos juzgan por el aprendizaje nuestro, ¿ya? ujú. Entonces yo me siento de pronto que no es realmente ese aprendizaje autónomo que yo pensaba que era. Entonces ahora le decimos a los muchachos, aprendan solos, aprendan, ¿verdad? Pero el muchacho es muy diferente porque el niño empezamos desde preescolar y los niños muchas veces no tienen todavía la responsabilidad de las decisiones que vayan a tomar. Por eso él siempre va a necesitar una orientación de un adulto. Sí, claro. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces ya habiendo escuchado las problemáticas de las tres, yo siento que nos hemos inclinado más hacia la de Zaida, de acuerdo a la Total. desmotivación, desinterés que han presentado los estudiantes, o sea, las tres los hemos vivido, son contextos diferentes, pero sí, lo Mm, notamos. Entonces, no sé mm, qué opina la compañera Ana, que Yo cuando estaba escuchando la exposición de la compañera, me sentí identificada, como le decía, ahorita estamos en unas comunidades ahí vecinitas que viven como dentro de las mismas circunstancias. El hijo mayor que cuida a los hermanos pequeños, que la mamá se va a trabajar a la playa, que viven exacto. del turismo, Ujú, de la venta. Sí, cuando le escuchaba a ella hablar, sentí que también lo que ella está trabajando o sea, identifica mi comunidad, la comunidad en la exacto. cual yo estoy trabajando. O sea que me parecería perfecto que pudiéramos trabajar ese y complementar esa problemática entre las tres. Me ok, parece perfecto. Y que yo creo que cada una de las escuelas públicas se identifica, estamos en sí, eso y nos sí, está poniendo el trabajo bastante pesado porque nosotros estamos volviendo a retomar y tenemos que trabajarle a eso duro para que nosotros tengamos a esos muchachos aquí preparados. Nosotros empezamos el año pasado, o sea, ujú, no, continuando nuevamente los procesos y ya estamos como normalizando. Ahora tenemos que habituar. ¿Ya? exacto. Volver a trabajar esta motivación. Ujú, sí. No, y ellos, y hay que encaminarlos y ellos mismos asumen, Sí, profe, pero es que sí,
Entonces yo les decía, en sexto, tengo octavos en este momento, entonces me dicen, en sexto tuvieron que haber aprendido los números, por ejemplo. No, profe, Ujú, nosotros no aprendimos eso, porque fue en la exacto. virtualidad y eso no lo Ujú, aprendimos. ¿Ves? exacto. ¿En Entonces qué hasta área ellos mismos, trabajas tú, profe? soy de Lina. inglés, de Yo soy de inglés. Ah, ok. sociales. Yo soy de Ujú. sociales. Y Ana, ¿Y usted? Básica primaria. Ah, Estoy usted las en está en la dos, básica posgrado. prima. La básica ok, prima. pero las dos están en primaria, No, yo estoy en sociales en la secundaria. en secundaria, ok, listo. Ujú. Yo soy Ujú. básica primaria aquí. Ya, Y listo. nada. Sí, iba a Bueno, comentarle, y mira que eso de la misma demotivación provoca lo que usted estaba comentando con respecto a todo va conectado, con Sí, respecto a claro. la agresividad de Alex, ellos, la convivencia, o sea, todo eso ha provocado que yo no tengo esa motivación, no, "Ay, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer tarea ahorita, yo qué voy a hacer esto, me pongo a hacer otras cosas que no debería hacer. Entonces sí. eso es lo que igual todo está conectado una con otra. Entonces, trabajemos entonces, como usted dice, si han elegido Ujú. eh, esa problemática, sería ahora nosotros entre las tres Crear el alimentarla, formato. sí, Ujú. alimentarla más y estructurarla, de pronto no sé, de las diferentes visiones que usted la ve, la que yo tengo y la que Ujú. tiene la señora Ana. Entonces, ya ahí estructuramos bien ese trabajo, Bueno, y recordemos pues que hay que tener en cuenta mucho las referencias, esa es las una de las, referencias, sí. sí, de las recomendaciones que ha dado mucho el profesor, las Ujú. referencias, el manejo del lenguaje en la construcción de los textos, entonces tengamos en cuenta esto y para la construcción. Así quedamos, Bien. muchachas, entonces en el foro nos ponemos ese trabajito, vamos a seguir el formato que tiene en este momento la compañera, pero el profesor dice en la guía, o sea, en la guía de trabajo, de actividades, que tenemos que crear una nueva, entonces, pero nos vamos a basar en la que tiene la En la profesora que Sai. tenemos, o sea, Ujú. vamos a coger solo esa estructura que tiene, pero que, como vuelvo y le digo, tenemos diferentes visiones dependiendo de eso, entonces nos ponemos de acuerdo y ponemos la que nosotros redactemos en conjunto Listo. para que pueda ir mejor organizada bueno, la tarea nuestra. Sí, claro. Entonces, adelante, muchachas, les agradezco por la participación del Entonces, video y por el nos volvemos espacio. a reunir nuevamente a estas horas para poder construir el Sí. trabajo. Eh, Podemos compartir la pantalla también para la construcción del sí, mismo. también. Entonces, pero Sí, lo primero por ahora es completar ese formato para volvernos a encontrar haciendo una presentación en PowerPoint o en Canva y explicarle, porque también nos tiene que quedar la evidencia de la construcción de este trabajo de manera ujú. colaborativa. Bueno, Listo, compañera. bueno, Bueno, compañeros, entonces que voy a finalizar descansen. lo mismo. Un placer haber Chao, compartido con Ana. ustedes. Un Oye. placer. chao, chao. Chao.